¿Tu familia relata historias de los fantasmas que habitan en tu casa? Pon mucha atención, a veces no son simplemente historias. Soy Aix y esta es la crónica de hoy. El relato transcurrió hacía un notable lapso de tiempo en el remoto pasado, en el año de 1950, a una ingenua e inocente niña de no más de 6 años de edad. Sus vivencias de vana experiencia ante su juventud convinieron un esencial papel en su accidental reunión con la afamada mujer que peregrinaba cerca del antiguo y frondoso árbol de guayabas en el jardín posterior de su casa. Soledad, el nombre de esta pequeña niña traviesa, provenía de una amplia familia, dado que para aquellas fechas su madre ya había concebido aproximadamente a 8 hijos, contándola a ella. Implícito lo anterior, tal vez por la copiosa cantidad de miembros o por el hecho de la juventud de su madre, la familia de Soledad sostenía una frágil vida. No eran pobres, o por lo menos no en su totalidad, pero eran humildes y unidos entre ellos, por lo que, a pesar de las dificultades, Soledad mantiene su palabra sobre lo feliz que era al lado de su madre y de sus hermanos. La historia de los padres de Soledad fue muy común y normal para esos años. Su madre, conocida como Ángeles, y su padre, de nombre Cristóbal, se conocieron a temprana edad y se enlazaron poco después. La familia de Ángeles descendía de una estirpe adinerada, pero los peligrosos giros que procura el destino intervinieron en su contra, tornándolos humildes. Por su parte, la familia de Cristóbal tenía escasas posesiones desde el inicio. Razonable de lo antepuesto, posterior a su boda, el matrimonio era pobre y no disponían de un patrimonio propio. Como efecto de aquellos pequeños obstáculos de la vida, comunes para cualquier numeroso linaje, la familia de Soledad vivía en la casa de su abuela paterna, al lado de varios tíos y otros conocidos. Esa casa era un poco más grande pero modesta, admitiendo que tal número de personas la habitaran sin desmedido conflicto, pero implicando fehacientemente la pequeña multitud del lugar. Con aquella excesiva cantidad de gente conglomerada en un pequeño punto del mapa, no fue extraño que a los oídos de Soledad se revelara la leyenda de su hogar, reconocido cuento que no revela su veracidad a razón de la duda que exhibe su origen, dado que se desconoce al anterior dueño de su pacífica casa. Aquella leyenda que atendió la niña le era indiferente. Su poca edad no le permitía vislumbrar el significativo valor que entrañaba para su familia. La leyenda narraba una historia anormal, donde una colectiva masa de antecedentes persistía aún furtiva en la penumbra. Se cuenta que una hermosa mujer de familia adinerada, poseedores de pasmosas fortunas, ocultó una reveladora porción de sus bienes entre las raíces de un inmaduro árbol de guayabas. El árbol era tan joven que, desde su siembra, de ningún modo podía florecer en las pasadas primaveras. El empeño de esconder ese tesoro es desconocido, pero asequiblemente inferible. El primer motivo razonable, y seguramente el más congruente de todos, refería a una íntima joya personal de la mujer, procedente de un amor juvenil infructuoso, prohibido por los padres de ella. La segunda motivación pudo haber sido impulsada por la codicia humana, donde la mujer fue acorralada por personas irascibles y testarudas, con deseos mundanos por obtener desagradables riquezas. En cualquiera de ambos casos, el final de la joven dama eventualmente fue la muerte.
suicidio por amor o asesinato por codicia, personificando aquel tesoro al culpable de su fallecimiento. La mujer, incapaz de descansar en paz tras su trágico destino, fue forzada a rondar por las cercanías del árbol donde ocultó su fortuna, aterrorizando a todo aquel, hombre o mujer, que osara profanarlo. El tesoro entonces permaneció enterrado bajo aquellas raíces, mezclándose con el propio árbol de guayabas. La prueba contundente que demuestra que aquel tesoro permanece oculto bajo las raíces de aquel guayabo, acorde a lo que la gente relata, es la vitalidad y la cantidad enfermiza de guayabas que el árbol da año tras año, a pesar de su avanzada edad. Aquella leyenda elevó la codicia de las personas, estimulándolas a buscar el guayabo del relato para hurgar en sus raíces firmes y revelar el extraordinario tesoro. No obstante, ninguna de las personas implicadas en la indagación encontró aquella fortuna. Si la leyenda pasó al olvido con los años, o los interesados callaron los rumores, todo simplemente fue olvidado hasta que la familia de Soledad residió una casa con un habitante extra y desconocido. Desde antes de la edad en que Soledad tuviera conciencia suficiente para advertir lo que pasaba, sus tíos o familiares ya hablaban sobre una mujer que aparecía caminando por su amplio patio. Dicha dama rondaba siempre el mismo punto y, misteriosamente, desaparecía al acercarse al árbol más viejo que tenían en la casa, un guayabo. La leyenda revivió con fuerza en ese momento en la familia de Soledad, mientras ella escuchaba a sus parientes discutir sobre su convenio y ambición por encontrar aquel tesoro. Sin embargo, al explorar, tampoco encontraban algo de remoto valor. La mujer aparecía con regularidad en aquella casa, de acuerdo a los relatos de los tíos de Soledad. No obstante, eran solo absurdos cuentos de los adultos de la casa, quizás con el propósito de encrespar a los menores para que no deambularan cerca de aquel árbol que, por su edad, conseguía ser peligroso, o por lo menos, eso es lo que la niña pensaba. Fue un día cualquiera cuando, por accidente, Soledad había salido a jugar al patio. Después de todo, el jardín era amplio. La casa construida por su abuela abarcaba solo una escasa porción del terreno donde vivían, por lo que los niños tenían un extenso espacio para correr y jugar. Siendo una niña que poco conocía la vergüenza o incomodidad de exponer un poco su cuerpo, Soledad se divertía jugando y las habituales necesidades humanas la importunaron, por lo que prefirió simplemente el correr hacia el fondo del patio y librarse de su molestia. Momento después, en que entrevió a una hermosa mujer vestida con ropas claras frente al viejo guayabo de su casa. Contrario a las actuaciones de los adultos, Soledad miró a la mujer y, quizás con una pícara sonrisa, le habló con su dulce vocecilla. «Así que eres tú la que se aparece». La mujer, evidentemente, no le respondió. En su lugar, caminó de forma lenta lejos de Soledad, para quien el evento parecía no ser más que un simple encuentro. La niña, en su inocencia, ignoró a la dama y corrió de vuelta con sus hermanos y primos a seguir jugando. No comprendió lo que esa reunión significaba. Los años precisaron el pasar para que la madura Soledad entendiera lo que esa mujer significaba realmente. Por supuesto, de niña acertaba a conocer que la mujer era un fantasma, pero no la imaginaba como peligrosa o sobrenatural, razón por la que no le había generado miedo alguno. Si por el contrario la hubiera conocido en su adolescencia, Soledad estaba segura que hubiera gritado aterrada. Desde otra perspectiva, es preciso el admitir que la dama tampoco percibió a Soledad como un peligro para su tesoro. Era una niña después de todo, un ser humano que no exhibe codicia alguna, en contraste de sus tíos, que ansiaban y buscaban esa pequeña fortuna,
y quienes se referían a la dama como un ser violento y espeluznante. ¿Has escuchado sobre algún tesoro oculto en tu casa? No dudes en comentar tus experiencias abajo. Si la historia te gustó, no olvides compartir con tus amigos y suscribirte a mis redes sociales. Adiós.